¿Alguna vez has notado cómo llevamos dentro de nosotros una autoridad invisible que juzga cada pensamiento, cada acción, cada elección que hacemos, una voz interior que nunca duerme, que siempre está observando, siempre pesando, siempre decidiendo si somos dignos o indignos, limpios o sucios, salvos o condenados? Y esa voz no necesita un templo, no necesita un sacerdote, no necesita un libro sagrado, porque es más antigua que cualquier religión, más profunda que cualquier doctrina, más poderosa que cualquier ley externa, y puedes huir de las iglesias, rechazas las tradiciones, puedes negar la fe, pero de esta voz interior no hay escapatoria, porque eres tú y no eres tú al mismo tiempo. Ella gobierna desde el trono invisible, que está exactamente en el centro de tu pecho. Y Simone Weil, esa filósofa judía francesa, que murió a los 34 años, pero vio más profundamente en el alma humana de lo que la mayoría puede en toda una vida, dedicó sus últimos años a desenterrar algo que se esconde entre líneas de la Biblia, algo que los rabinos no quieren admitir y que los pastores evitan mencionar, porque es demasiado peligroso, demasiado liberador, demasiado radical. Y lo que descubrió fue esto: la Biblia no se trata principalmente de Dios ahí afuera, juzgándote desde lejos. Se trata del gobierno interno de la conciencia, de este tribunal supremo que se sienta las 24 horas del día dentro de tu propia alma. Y tú, ahora mismo, mientras lees estas palabras, estás siendo juzgado por ese tribunal. Estás siendo pesado en esta balanza invisible, y el veredicto se ha dado miles de veces, hoy sin que te des cuenta, porque te condenaste a ti mismo cuando te miraste al espejo en la mañana y no te gustó lo que viste. Te absolviste cuando ayudaste a alguien y sentiste ese calor en tu pecho. Te castigaste cuando repetiste ese patrón que juraste no volver a repetir. Y este tribunal interno no sigue leyes escritas, opera con una lógica más profunda, más antigua, más verdadera que cualquier código moral externo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas transgresiones te destruyen por dentro mientras otras se te escapan sin dejar huella? ¿Por qué puedes mentirle al mundo entero y dormir tranquilo, pero no puedes mentirte a ti mismo sin que algo dentro de ti empiece a pudrirse poco a poco? Porque el castigo más severo nunca viene de afuera, sino siempre de adentro, de esa voz que no necesita gritar para ser escuchada, que no necesita amenazar para ser temida, que simplemente está ahí, observando, registrando, gobernando. Y Simone Weil se dio cuenta de que cuando la Biblia habla de que Dios conoce los secretos del corazón, no se trata de un ser externo que espía tus pensamientos, se habla de esa conciencia que no puedes. Engaña, ese juez que lo ve todo porque es parte de ti, pero también está más allá de ti. Y si sientes que esas palabras están tocando algo muy dentro de ti, algo que ni siquiera sabías, estaba esperando ser dicho, entonces suscríbete a este canal ahora, porque vamos a explorar juntos lo que Simone Weil descubrió sobre esta dimensión oculta de la espiritualidad, sobre cómo la Biblia trata menos de reglas externas y más de esta dinámica interna de autogobierno, de autojuicio, de autodescubrimiento. Y tú, no querrá perderse lo que viene después, porque lo que vio sobre la conciencia, sobre la culpa sagrada, sobre el tribunal invisible que cada uno de nosotros soporta, cambiará completamente la forma en que leemos no solo la Biblia, sino la forma en que leemos nuestra propia vida, nuestra propia historia, nuestras propias heridas, que nunca sanaron del todo, porque el juez interior nunca perdonó verdaderamente. Quizás llevas años cargando con una culpa específica que nadie más recuerda, que nadie más menciona, que quizás ni siquiera fue tan grave a los ojos del mundo, pero que para ti es una mancha indeleble en tu alma, algo que hiciste o no hiciste, algo que dijiste o callaste, algo que elegiste o rechazaste. Y esta culpa no está fuera de ti, no está registrada en un archivo celestial, no está escrita en piedra, existe única y exclusivamente en el tribunal de tu conciencia, pero allí es más real que cualquier condena externa. Ser, porque sabes, recuerdas, llevas el peso de haber sido el traidor a tu propia integridad. Y Simone Weil entendió que este tipo de culpa no es una neurosis psicológica que necesita ser medicada o una terapia que necesita ser disuelta. Es algo mucho más profundo y mucho más sagrado. Es el funcionamiento del gobierno interno de la conciencia que la Biblia describe en código,
pero que pocos decodifican correctamente. Porque cuando David escribe en el Salmo 51, «Contra ti he pecado, contra ti solo he pecado». Pequé. No está hablando técnicamente correctamente, ya que su pecado hirió a Betsabé, mató a Urías, causó daño real a personas reales. Pero David está revelando algo brutal sobre la naturaleza del pecado. El verdadero crimen ocurre en la conciencia. El verdadero tribunal está dentro. La verdadera condena es de la que no puedes escapar, porque el juez bupe donde quiera que vayas. Duermes cuando duermes, te despiertas cuando despiertas, y puedes confesarte con un sacerdote, puedes pedir disculpas a las víctimas, puedes hacer penitencia pública. Pero si el juez interno no golpea el martillo de la absolución, seguirás condenado por mucho que te perdonen por ahí, y tal vez conozcas esa sensación de ser perdonado por todos menos por ti mismo, de haber hecho las paces con el mundo, pero no con esa voz que nunca duerme dentro de tu pecho, de haber cumplido con cada exigencia externa, pero aún así sentir el peso de la sentencia interna que nunca ha sido revocada. Y Simone Weil diría que estás experimentando exactamente lo que la Biblia intenta describir cuando habla de estar lejos de Dios. No es distancia geográfica o metafísica, es el exilio interior de quien ha perdido las buenas gracias del gobierno, de su propia conciencia, de quien ha sido desterrado del paraíso interno, donde puedes mirarte a ti mismo y no sentir vergüenza, no sentir asco, no sentir desesperación, porque el verdadero infierno no es un lugar de fuego y azufre. Después de la muerte, el verdadero infierno es vivir diariamente bajo la condena del tribunal al que no puedes sobornar, del juez al que no puedes engañar, de la sentencia que no puedes ignorar porque palpita en tu sangre, respira en tu pecho, mira a través de tus ojos cada vez que te ves reflejado en un espejo o en la mirada de otra persona. Simone Weil nació en París en el año 1999 en el seno de una familia judía laica. Creció bajo la sombra de su hermano mayor André, quien era un genio matemático reconocido internacionalmente, y a los 14 años tuvo una crisis existencial tan profunda que consideró el suicidio porque pensó que nunca sería tan brillante como su hermano. Nunca alcanzaría la verdad última que él parecía tocar a través de los números. Pero lo que casi la mata en ese momento de desesperación adolescente, eventualmente se convirtió en su mayor fortaleza, porque Simone se dio cuenta de que su supuesto intelectual, su inferioridad, la obligó a buscar la verdad en caminos que genios como André nunca tuvieron que recorrer. No podía alcanzar la verdad por pura capacidad mental, así que tuvo que lograrla a través del sufrimiento, a través de la tensión, a través de una honestidad brutal consigo misma que no aceptaba ninguna mentira cómoda, ninguna ilusión consoladora, ningún escape fácil. Y fue esta incapacidad de mentirse a sí misma lo que la llevó a explorar lo que ella llamó la lectura verdadera de la Biblia, no como un documento histórico, no como una regla moral, no como una mitología antigua, sino como un mapa preciso de la historia, gobierno interno de la conciencia humana. Y Weil no era cristiana en el sentido convencional. Rechazó el bautismo hasta su muerte a pesar de profundas experiencias místicas con Cristo. Permaneció técnicamente judía, pero universalista en el alma. Y esta posición fronteriza, este estar entre mundos, le permitió ver cosas que aquellos que están completamente dentro de la tradición no pueden ver, porque cuando estás demasiado dentro, aceptas interpretaciones ya hechas, tragas dogmas sin masticar, repites lo que te enseñaron sin cuestionar si tiene sentido con tu experiencia real de conciencia. Pero Weil no tenía lealtad ciega a ninguna tradición, solo tenía lealtad feroz a la verdad. Y la verdad que encontró en la Biblia no se trataba de Dios allá arriba comandando títeres humanos. Se trataba de algo mucho más íntimo y mucho más terrible. El gobierno autónomo de la conciencia, que opera de acuerdo con leyes que nadie escribió, pero todos conocen, que nadie enseñó, pero todos sienten, que ninguna autoridad externa puede anular, porque esa autoridad viene de adentro, proviene de la parte de ti que es más tú de lo que tu ego jamás podría ser. Y cuando violas las leyes de ese gobierno interno, cuando actúas en contra de lo que esa parte más profunda sabe que es verdad, ninguna confesión religiosa puede borrar la verdad. Sentencia. Ningún ritual puede limpiar la mancha.
Ninguna autoridad externa puede absolverte porque el crimen ocurrió en una jurisdicción donde solo tú tienes el poder de perdonarte a ti mismo, y ese perdón no llega fácilmente, no viene automáticamente, no viene porque alguien dijo palabras mágicas. Solo llega cuando genuinamente pasas por el proceso que exige la conciencia. El proceso que Weil vio descrito metafóricamente a lo largo de la Biblia, pero especialmente en Job, en David, en Isaías, en Jesús. Este proceso de descenso, de confrontación, de purificación, que no se puede saltar, no se puede acelerar, no se puede falsificar. Ahora profundicemos. Entremos en el primer nivel de este gobierno interno de la conciencia que Simone Weil descubrió codificado en la Biblia. Y el primer nivel es este. Hay dentro de ti una ley no escrita que no elegiste pero que te eligió a ti. Una ley que existe antes de cualquier enseñanza moral, antes de cualquier código religioso, antes de cualquier regla social. Y esta ley no necesita ser enseñada porque ya está inscrita en el tejido de tu conciencia. Naces sabiendo. Siempre lo has sabido, incluso cuando no finjas que no lo sabes, y la Biblia llama a esto de diferentes maneras. Pablo habla de la ley escrita en los corazones. Jeremías habla del nuevo pacto, donde Dios escribe la ley dentro de las personas. Y Simone Weil se dio cuenta de que estos textos no están hablando de un futuro milagro sobrenatural. Están describiendo una realidad presente que siempre ha existido. Esta realidad de que hay en cada ser humano una brújula moral interna que no necesita un libro sagrado. Para funcionar, no necesita una autoridad religiosa para validarse. No, necesitas la amenaza del castigo eterno para operar, porque opera automáticamente, inevitablemente, constantemente. Puedes tratar de ignorarla, pero no puedes apagarla. Puedes tratar de engañarla, pero ve a través de cada mentira. Puedes tratar de negociar con ella, pero no acepta sobornos. Y esta ley interna tiene una característica muy específica que las leyes externas no tienen. Te juzga no solo por acciones, sino por intenciones, no solo por resultados, sino por motivaciones, no solo por hacer mal, sino por ser falso, porque el gobierno interno de la conciencia no le importan las apariencias, no se deja impresionar por las representaciones públicas. No acepta la virtud teatral que exhibes ante un público mientras tu corazón está podrido por dentro. Y Jesús atacó a los fariseos, no porque violaran la ley de Moisés, sino porque obedecieron la ley externa perfectamente mientras violaban la ley interna por completo. Diezmaron hasta las hierbas del huerto, pero descuidaron la justicia y la misericordia. Lavaron el exterior de la copa, pero el interior estaba sucio. Eran sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de huesos muertos por encima. El interior. Y Simone Weil vio en estos ataques de Jesús no un moralismo religioso, sino una descripción precisa de cómo funciona el gobierno interno de la conciencia. Puedes engañar a todos, puedes construir una reputación impecable, puedes ser admirado como una persona virtuosa, pero si estás violando la ley interna, si estás traicionando tu propia conciencia, el juez interno lo sabe, el tribunal invisible registra, y la sentencia no será ejecutada por Dios externo, sino por la parte de ti que no puede vivir en paz con la falsedad. Lo has experimentado. Seguramente lo has vivido. Esos momentos en los que haces todo bien ante los ojos de los demás, pero sientes por dentro que estás completamente equivocado. Cuando recibes elogios por algo que sabes que fue hecho con motivación impura. Cuando te felicitan por una virtud que sabes que es solo una máscara que oculta el vicio. Y en esos momentos, los elogios externos no te alcanzan, no te consuelan. De hecho, empeoran todo porque aumenta el abismo entre cómo te ve el mundo y cómo te ves a ti mismo, entre la reputación pública y la realidad interna. Y este abismo es un fuente de sufrimiento específico que ninguna terapia puede curar, ningún antidepresivo puede aliviar, ningún logro externo puede compensar, porque el problema no está ahí afuera, está aquí dentro. En el tribunal que trabaja las 24 horas del día, pesando no tus acciones, sino tu ser, no tu actuación, sino tu verdad, no tu imagen, sino tu esencia. Y Simone Weil diría que cuando la Biblia habla de Dios, viendo el corazón y no las apariencias, está hablando exactamente de esta dinámica interna, de esta imposibilidad de engañarse a uno mismo,
de esta Corte Suprema de Conciencia que no acepta la falsificación, por muy convincente que sea para el mundo externo. Y la primera gran verdad que Weil extrajo de la Biblia es esta: no puedes vivir en paz mientras haya discrepancia entre quién pretendes ser y quién eres realmente, entre lo que muestras y lo que escondes, entre tu rostro público y tu verdad privada, porque el Li, gobierno interno de la conciencia, exige coherencia, exige integridad en el sentido literal de la palabra, exige que todas las partes de ti estén integradas, alineadas, honestas, unos con otros. Y cuando rompes esa integridad, cuando te divides en persona para lo público y verdad para lo privado, algo dentro de ti comienza a morir. No es una muerte dramática, es una muerte lenta, imperceptible, pero es una muerte real, una muerte del alma que Weil consideraba peor que la muerte del cuerpo, porque el cuerpo muere una vez, pero el alma puede morir 1000 veces mientras el cuerpo aún respira. El alma puede pudrirse completamente mientras sigues funcionando externamente, yendo a trabajar, cumpliendo obligaciones, manteniendo las apariencias, pero dentro ya no hay nada vivo, solo un mecanismo automático que repite gestos vacíos, y esta muerte del alma ocurre exactamente cuando pierdes el contacto con el gobierno interno de la conciencia, cuando dejas de escuchar al juez interno, cuando te vuelves tan bueno mintiéndote a ti mismo que ya no puedes distinguir la verdad de la ficción, la sinceridad de la actuación, la apariencia. Y Weil veía gente así por todas partes. Gente que había silenciado por completo la voz de la conciencia y ahora vivía como autómatas sin alma, siguiendo reglas externas perfectamente pero completamente muerta por dentro. Y ella estaba aterrorizado de estas personas no porque fueran malas en el sentido convencional, sino porque eran tan completamente falsos que ya no se daban cuenta de su propia falsedad. Y la Biblia está llena de advertencias contra este estado, contra esta muerte en vida, contra esta falsedad que se convierte en segunda naturaleza, y Jesús llamó a estas personas muertos vivientes. Pablo habló de personas que tienen apariencia de piedad pero niegan su poder. Los profetas denunciaron sacrificios sin sinceridad, ritos sin verdad interior, obediencia exterior que enmascara la rebelión interior. Y lo que todos estos textos señalan es la ley fundamental del gobierno interno de la conciencia. No puedes engañarte impunemente. No puedes falsificar indefinidamente. No puedes mantener la discrepancia entre el ser y el aparecer sin que algo esencial dentro de ti sea destruido en el proceso. Y esa destrucción es el verdadero infierno, no el futuro, no después de la muerte, pero ahora, hoy, en este momento, viviendo bajo la condena del juez. No puedes sobornarlo, porque ese juez eres tú mismo en tu forma más verdadera, más desnuda y más despiadada. Pero hay más, siempre hay más, cuando desciendes a los niveles profundos de esta estructura de conciencia que Simone Weil cartografió. Y el segundo nivel es este. El gobierno interno de la conciencia no opera solo con la ley, sino con testigos. Hay dentro de ti no solo un juez que condena, sino también un testigo que todo observa, todo registra, todo recuerda. Y este testigo es implacable no porque quiera destruirte, sino porque su función es preservar la verdad, impedirte reescribir la historia, impedirte convertirte en un caminante. Ficción que cree sus propias mentiras, y la Biblia habla de este testimonio de varias maneras. Habla de Dios que escudriña los corazones y los riñones, que conoce los secretos del corazón, que ve en secreto. Pero Simone Weil se dio cuenta de que estos textos no describen el espionaje divino externo, describen la función interna de la conciencia que lleva un registro preciso de quién eres realmente versus quién pretendes ser. Y este testigo interno ve cosas que puedes ocultar a todos. Ella estaba allí cuando hiciste eso, que nunca le dijiste a nadie. Ella escuchó ese pensamiento que nunca verbalizaste. Ella sintió esa verdadera motivación que te escondiste incluso de ti mismo. Y no tiene sentido racionalizar, no tiene sentido justificar, no tiene sentido crear narrativas alternativas, porque el testigo simplemente sabe. Ella estuvo allí, vio, recuerda, y puedes engañar a tu mente consciente. Puedes construir recuerdos editados donde siempre eres héroe o víctima, pero nunca villano. Pero el testigo interno guarda un archivo sin editar, una versión cruda, una verdad desnuda. Y eso es por qué puedes pasar años sin pensar en un determinado acontecimiento
y de repente algo activa la memoria y el testigo interno proyecta la película completa, sin censura, sin un montaje favorable, y te ves obligado a volver a ver quién eras realmente en ese momento. No quién desearías haber sido, no quién le dices a los demás que eras, sino quién eras realmente cuando nadie te miraba, excepto el testigo que nunca parpadea, nunca duerme, nunca olvida. Y Simone Weil comprendió que esta función testigo de la conciencia es la que hace posible el genuino arrepentimiento, pero también la que hace el autoengaño. Es imposible a largo plazo, porque puedes engañarte a ti mismo durante días, meses e incluso años, pero eventualmente el testigo presenta evidencia, fuerza la confrontación con la verdad, y en ese momento tienes dos opciones: aceptar la verdad sobre ti mismo o fragmentar su psique aún más profundamente para mantener una mentira. Y la mayoría de las personas eligen la segunda opción porque aceptar la verdad duele demasiado, exige demasiado, destruye demasiado de su autoimagen cuidadosamente construida, por lo que empujan al testigo al sótano de su conciencia, cierran la puerta, tiran la clave, y continuar viviendo como si el archivo no existiera, como si el testigo no estuviera allí, todavía observando, aún registrando, aún acumulando evidencia de falsedad. Y Weil diría que este es el pecado contra el Espíritu Santo que Jesús menciona, no una transgresión específica, sino este rechazo sistemático de escuchar al testigo interno, este silenciamiento deliberado de la conciencia, este lento asesinato de la capacidad de ver la verdad sobre uno mismo, porque cuando matas por completo esa capacidad, cuando destruyes el testigo interno tan completamente que puede, ya no hablas, te vuelves inmune a la transformación, incapaz de un arrepentimiento genuino, muerto a la posibilidad de un cambio real. Y eso es lo que hace que el pecado sea imperdonable, no porque Dios se niegue a perdonar, sino porque has destruido en ti mismo la capacidad de reconocer la necesidad de perdón. Has matado al testigo para que no quede nadie dentro que diga, vi lo que hiciste, y necesitas ser arreglado. Y sin esa voz estás atrapado para siempre en la versión editada de ti mismo, la historia falsificada, la identidad fabricada que no tiene relación con quién eres realmente. Conoces a personas así, todos lo hacen, personas que nunca admiten el error, que siempre lo han hecho. Justificación inmediata, que reescriben constantemente la historia para salir siempre como inocentes o víctimas. Personas que viven en una burbuja de autoengaño tan completa que la realidad ya no puede penetrar. Y estas personas no son necesariamente malas. A menudo incluso tienen éxito funcional, pero hay algo muerto en ellas, algo esencial que ya no respira. Y es el testigo interno, es la capacidad de ver la verdad sobre uno mismo. Es el gobierno interno de la conciencia que ha sido tan brutalmente reprimido que ya no puede operar. Y Simone Weil fue aterrorizada de ser. Para convertirse en este tipo de persona, preferiría morir físicamente que morir internamente de esta manera. Y fue este miedo el que la llevó a desarrollar lo que ella llamó atención. Esta práctica de mirarse a sí misma sin piedad, pero también sin crueldad, simplemente viendo lo que es, reconociendo lo que era, aceptando el testimonio interno, incluso cuando el testimonio condena, incluso cuando la verdad duele, incluso cuando preferir una mentira cómoda sería mucho más fácil. Y antes de profundizar aún más en esta estructura que Weil ha trazado, dime ahora, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Porque hay algo profundamente importante en saber que en este mismo momento, repartidos por todo el mundo, hay otros como tú enfrentando estas mismas preguntas sobre la conciencia, sobre la verdad interior, sobre este tribunal invisible que todos llevamos. Deja tu ubicación en los comentarios, porque cuando veas que no estás solo en esta lucha por vivir con integridad, por escuchar la voz de la conciencia, por no matar la testimonio interior, algo cambia. Te das cuenta de que esta no es solo tu batalla privada, sino una batalla humana universal. Y tal vez Simone Weil, donde quiera que esté, se sentiría reconfortada al saber que sus descubrimientos sobre el gobierno interno de la conciencia continúan ayudando a las personas alrededor del planeta a no renunciar a vivir con sinceridad. Así que dime, ¿dónde nos sigues en este viaje? Ahora el tercer y más profundo nivel del gobierno interno de la conciencia que Simone Weil descubrió codificado en la Biblia
Y este es el más inquietante porque revela que no hay suficiente ley interna que te juzgue y un testigo interno que registre todo. También hay un ejecutor interno que ejecuta la sentencia. Y este ejecutor no es sádico, no es cruel, no busca tu sufrimiento, pero es implacable porque su función es mantener la integridad del sistema, hacer que se respete la ley interna. Asegúrate de que no puedes simplemente ignorar el veredicto del tribunal invisible y seguir viviendo como si nada hubiera pasado, y la forma en que opera el ejecutor interno es sutil pero devastadora. Te quita la paz, te quita la capacidad de descansar, elimina la posibilidad de una satisfacción genuina y continúas funcionando, continúas viviendo, pero algo esencial ha sido eliminado. Puedes lograr todo lo que siempre quisiste, pero los logros no traen verdadera alegría. Puedes ser amado por muchos, pero el amor no te alcanza verdaderamente. Puedes tener éxito externo, pero suena hueco internamente, porque el ejecutor interno ha bloqueado tu acceso a la experiencia de plenitud, de paz, de estar bien dentro de ti mismo. En efecto, y este no es un castigo arbitrario, es una consecuencia necesaria de vivir bajo la condenación de la propia conciencia. Es el resultado inevitable de haber violado el derecho interno y no haber pasado por el proceso de reparación que exige la conciencia. Y Simone Weil vio esto descrito a lo largo de la Biblia. Vio en Caín que después de matar a Abel ya no podía descansar y vagó por la tierra como fugitivo, aunque nadie más sabía de su crimen. Vio en David que después del adulterio y el asesinato escribió salmos de profunda angustia, donde los huesos se secaban y no había paz. Vio en Judas que después de traicionar a Jesús no podía vivir del dinero de la traición, y se ahorcó porque el verdugo interno le hacía la existencia insoportable. Y estas no son solo historias moralizantes sobre gente mala siendo castigada, son descripciones certeras de cómo funciona el mecanismo interno de autocorrección de la conciencia. Cuando violas gravemente la ley interna y no pasas por el proceso de reparación genuina, el verdugo interno te quita de la gracia, te exilia del paraíso interior, donde es posible estar en paz contigo mismo, y este exilio es un verdadero infierno, no metáfora, no amenaza futura, sino experiencia presente de estar separado de tu propia esencia, de no poder habitar plenamente tu propia vida, de estar siempre huyendo de algo que vive dentro de ti, y por lo tanto nunca se puede escapar. Puedes irte a otro país, puedes cambiar tu nombre, puedes reconstruir tu vida por completo, pero el ejecutor interior viaja contigo porque eres tú, la parte más profunda de ti, que no acepta la falsedad, no tolera la traición a la integridad. No te permite vivir en paz mientras exista esta discrepancia fundamental entre quién eres y quién deberías ser según la ley interna que tú mismo reconoces como verdadera. Y lo más aterrador del ejecutor interno es que no se puede negociar, no se puede y engañado, no puede ser sobornado, porque no quiere nada de ti excepto la verdad, la integridad, la alineación entre el ser y el hacer, entre lo interno y lo externo, entre la ley reconocida y la ley vivida. Y mientras esta alineación no suceda, mientras no pases por el proceso que exige la conciencia, el ejecutor interno continuará su implacable función de mantenerte exiliado de la paz. Y Simone Weil comprendió que la mayoría de los sufrimientos psicológicos que experimenta la gente no son enfermedades que requieren medicación, sino que son ejecuciones de sentencias internas. Son las manifestaciones del ejecutor de la conciencia haciendo su trabajo y medicándola, tratando de suprimir los síntomas sin tratar la causa. Es como tomar analgésicos mientras hay una espina en la carne. Puede aliviar el dolor temporalmente, pero la espina todavía está allí. La infección continúa creciendo, y eventualmente el cuerpo rechazará cualquier analgésico porque la herida real necesita ser tratada. La espina necesita ser removida. Y en el caso del gobierno interno de la conciencia, la espina es la violación no reparada, es la crimen interno no resuelto, es falsedad no confrontada, es integridad quebrantada no restaurada. Y quitando eso, una espina duele
Duele terriblemente, requiere que mires directamente lo que has hecho, reconozcas sin excusas, aceptes el peso real de tu acción u omisión, pases por un proceso de transformación genuina que no puede ser fingido ni acelerado, pero solo pasando por este proceso, solo quitando verdaderamente la espina, puede el ejecutor interno finalmente cesar su función. Solo entonces se puede cumplir una sentencia o concedido el perdón genuino. Solo entonces podrás regresar del exilio y habitar una vez más el paraíso interior donde es posible estar en paz contigo mismo. Incluso dormir sin pesadillas, mirarse al espejo sin vergüenza, existir sin cargar con el peso constante de una condenación invisible pero devastadora. Y lo que Wilde descubrió, lo que vio codificado en las narrativas bíblicas, es que el proceso de restauración del gobierno interno de la conciencia no se puede saltar, no se puede reemplazar por rituales externos, no se puede subcontratar a autoridades religiosas, porque el ejecutor interno solo responde a la transformación genuina, solo reconoce el arrepentimiento real, solo acepta el verdadero cambio que viene desde adentro y se manifiesta en todo. Tu vida, no solo en confesión verbal o en gesto simbólico, sino en reconstrucción completa de cómo vives, de quién eres, de cómo te relacionas con la ley interna que estabas violando. Y este proceso es largo, es doloroso, es humillante, es lo contrario de todo lo que la cultura moderna vende, sobre el perdón rápido, sobre avanzar, sobre dejar atrás el pasado, porque no se puede simplemente dejar atrás el pasado cuando el testigo interno lo grabó todo y el ejecutor interno está cumpliendo. Sentencia, solo se puede cruzar, solo se puede transformar, solo muere a la versión tuya que cometió un crimen interno y renace como algo nuevo. Algo que finalmente estás alineado con la ley que siempre supiste que era cierta pero que estabas violando. Y este renacimiento, esta profunda transformación, es lo que la Biblia llama salvación. No un evento mágico externo, sino un doloroso proceso interno de restaurar el gobierno de la conciencia, de reintegrar el yo fragmentado, de regresar del exilio al hogar interior donde finalmente, por primera vez en mucho tiempo, puedes descansar. Lo que Simone Weil descubrió al observar su propia conciencia y estudiar los textos bíblicos con brutal honestidad es que el dolor específico de vivir bajo condena interna te enseña algo que no puedes aprender de otra manera. Necesitas integridad para vivir, no una moral externa impuesta, no la realización de una virtud para una audiencia, sino una coherencia real entre todas las partes de ti, una alineación genuina entre lo que sabes que es verdad y cómo vives. Y el dolor de la condena interna existe precisamente porque ya sabes lo que debes hacer, ya reconoces la ley interna como legítima, ya entiendo que has violado algo sagrado dentro de ti, y por mucho que intentes racionalizar, justificar, minimizar, una parte profunda de ti se niega a aceptar estas excusas, y esta negativa es lo que duele. Esta imposibilidad de engañarte por completo es lo que corroe. Este testimonio que no puede ser silenciado es lo que tortura, porque te obliga a vivir dividido, una parte de ti queriendo creer la narrativa conveniente, mientras que otra parte sabe que es mentira, y no puedes vivir así indefinidamente sin que algo se rompa, sin que tu psique fragmentarse, sin tu alma enfermar. Esto lo experimentó Wilde directamente durante su breve vida. Había tenido intensos dolores de cabeza desde la adolescencia que ningún médico podía explicar ni curar. Y llegó a creer que eran castigos físicos por sus fallas morales, por momentos en los que le fallaba la atención, por momentos en los que no podía estar a la altura del estándar brutal que la conciencia le exigía. Y aunque hoy podemos ver en esto elementos de autoflagelación psicológica que necesitarían terapia, Wilde también estaba tocando ver realidad profunda. El cuerpo no miente. El cuerpo manifiesta lo que el alma está experimentando, y cuando el alma está bajo la condenación del gobierno interno de la conciencia, el cuerpo a menudo expresa esto a través de síntomas que la medicina no puede explicar, porque no son disfunciones físicas primarias, sino manifestaciones somáticas de conflicto espiritual. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos periodos de tu vida, cuando vivías en una profunda contradicción interna, tu cuerpo simplemente colapsaba de maneras misteriosas? Cómo las enfermedades aparecían sin una causa clara, cómo el dolor aparecía sin un origen físico identificable, cómo la fatiga profunda te consumía incluso cuando dormías suficientes horas, porque el cuerpo cargaba con el peso de la sentencia interna.
manifestaba externamente el exilio interno. Gritaba en el lenguaje de los síntomas lo que la conciencia susurraba en el lenguaje de la culpa. Y la medicina moderna muchas veces trata los síntomas, pero ignora la fuente. Prescribe medicamentos para silenciar la manifestación física, pero no toca el conflicto espiritual que la genera. Es como apagar una alarma de incendio sin apagar el fuego. Y Simone Weil insistía en que hay que escuchar lo que dice el cuerpo, prestarle atención. Atención a lo que los síntomas son reveladores, porque a menudo son los últimos gritos desesperados del gobierno interno de la conciencia tratando de forzar la confrontación con la verdad que la mente consciente se niega a enfrentar. Y la lección brutal que el dolor de la condena interna viene a enseñar es esta. No fuiste hecho para vivir dividido. No fuiste diseñado para soportar una contradicción fundamental entre ser y aparecer. No puedes prosperar mientras haya una guerra civil dentro de ti, entre la parte que conoce la verdad y la parte que quiere negarla, y esta guerra te agota más. Si no haces las paces entregándote a la verdad, aceptando radicalmente lo que el testigo interior ha registrado y lo que el juez interior ha concluido, y cuando finalmente lo aceptas, cuando dejas de luchar contra el veredicto de tu propia conciencia, cuando reconoces la culpa genuina sin tratar de minimizarla o excusarla, algo extraordinario puede suceder, no inmediatamente, no mágicamente, sino con el tiempo, lo interno. El hacedor puede comenzar a relajar su vigilancia, el exilio puede comenzar a disolverse, la posibilidad de la paz puede regresar, porque has demostrado a través de la aceptación sincera y la transformación genuina que finalmente es tomar en serio el gobierno interno de la conciencia, finalmente respetar la ley interna que siempre ha estado ahí, finalmente vivir con integridad que siempre ha sido un requisito fundamental para el bienestar del alma. Pero esto nos lleva a la pregunta con la que Simone Weil ha luchado más intensamente que cualquier otra. ¿Cómo se vive con una conciencia de culpa genuina que no se puede borrar, con un conocimiento de la violación que no se puede deshacer, con un recuerdo de la traición que no se puede olvidar? Y aquí Weil ofrece no un consuelo barato, sino una dignidad brutal. Dice que no te despertarás un día y descubrirás que la culpa ha desaparecido, que el pasado ha sido borrado, que puedes simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado, porque el interior, el testigo no olvida, el hacedor interior no. Amnesia, el gobierno interno de la conciencia no ofrece un reset completo como si pudieras reiniciar el juego. En cambio, lo que propone Weil es algo mucho más difícil, pero también mucho más cierto. Aprendes a cargar la culpa de manera diferente, no como un peso que te paraliza, sino como conocimiento que te enseña, no como condena que te define, sino como verdad que te humilla de manera sagrada. Dejas de huir de la culpa y comienzas a habitarla de otra manera, reconociendo que sí, eso lo hiciste, sí lo fuiste. Persona, sí, violaste algo sagrado, y ningún arrepentimiento puede deshacer lo que has hecho, pero puedes transformarte en una persona que no volvería a hacer eso, no porque tengas miedo al castigo, sino porque realmente cambiaste, creciste genuinamente, te convertiste genuinamente en algo diferente, a través del brutal proceso de confrontar la verdad sobre ti mismo sin disculparte. Y esa transformación no borra el pasado, sino que crea una discontinuidad real entre quién eras y quién te has convertido. Y es esta discontinuidad la que el hacedor interno finalmente reconoce y acepta, no porque fue engañado, sino porque la transformación es real, el cambio es genuino. Literalmente, ya no eres la misma persona que cometió ese acto, esa violación, esa traición. Has muerto a esa versión de ti mismo y algo nuevo ha nacido, algo que lleva memoria y cicatriz, pero ya no lleva identidad como transgresor. Y Weil vio esto como la muerte y resurrección descrita por Pablo. No un evento místico futuro, sino un proceso psicológico presente, que puede ocurrir muchas veces a lo largo de tu vida cada vez que te enfrentas. Verdad sobre uno mismo. Pasa por el dolor del reconocimiento genuino y emerge transformado en el otro lado. Pero también fue brutalmente honesta acerca del hecho de que algunas culpas son tan profundas, algunas violaciones son tan serias, que las cargarás durante toda la vida. Y es posible que nunca experimentes el perdón completo del autor interno, que siempre vivas con un grado de exilio, con el sabor a ceniza en la boca cuando debería haber dulzura. Y esto no es una injusticia cósmica, es
simplemente la realidad de que algunas acciones tienen consecuencias permanentes, no solo ahí fuera en el mundo, pero aquí dentro de la estructura de la conciencia, y todo lo que puedes hacer es vivir lo más verdaderamente posible con este conocimiento. Honrar el peso de lo que has hecho no a través de una autoflagelación constante, sino a través de una vida vivida con la mayor integridad posible, a través del rechazo a cometer ese tipo de violación nuevamente, a través de una transformación genuina que no borra el pasado, sino que crea un futuro diferente. Y hay dignidad en eso, hay nobleza en cargar con la culpa real sin negarla, pero también sin dejar que te destruya por completo, en vivir con una cicatriz visible en lugar de fingir que nunca resultó herido. Exististe, en aceptar que eres una persona que hizo eso, pero ya no estás condenado a hacer solo eso, porque lo que te has convertido a través del proceso de confrontación y transformación también es real, también válido, también parte de tu historia que el testigo interno registra junto con la transgresión. Y tal vez con el tiempo, mucho tiempo, el ejecutor interno puede relajar sentencia, no porque haya olvidado, sino porque ve que tú no has olvidado, no has huido, no has negado, sino que has afrontado y cambiado. Y eso es todo lo que el gobierno interno de la conciencia realmente se requiere. No perfección imposible, sino honestidad radical y transformación genuina. Simone Weil también descubrió algo inquietante acerca de la gracia, y aquí estaba confrontando directamente las interpretaciones cristianas convencionales que encontraba peligrosamente simplistas, porque las iglesias hablan de la gracia como si fuera un don gratuito que Dios da independientemente del mérito humano. Y técnicamente, eso es cierto en su teología, pero Weil se dio cuenta de que esta verdad teológica enmascara una realidad psicológica más compleja. No puedes recibir la gracia genuina, no puedes experimentar el perdón real del gobierno interno de la conciencia, mientras una parte de ti todavía está defendiendo, justificando, minimizando, porque la gracia solo puede entrar donde hay vacío. Creado por el reconocimiento total de la culpa, por la aceptación completa de la condena, por el abandono absoluto de toda autodefensa. Y esto es lo opuesto a cómo la mayoría de las personas buscan el perdón. La mayoría quiere ser absuelta sin antes ser verdaderamente condenada, quiere la gracia sin juicio, quiere la salvación sin admitir la necesidad de ser salvada, porque admitir la necesidad genuina de salvación requiere que primero reconozca cuán perdido está realmente, cuán culpable es, genuinamente, cuán profunda es la violación que ha cometido. Y el ego se niega a hacerlo porque el ego necesita mantener una imagen de sí mismo como fundamentalmente bueno, como esencialmente inocente, como víctima de las circunstancias o producto del entorno, pero nunca como genuinamente culpable de una transgresión real contra la ley interna que tú mismo reconoces como válida. Así que el ego negocia, racionaliza, crea narrativas complejas donde siempre eres menos culpable de lo que realmente eres, siempre más justificado de lo que realmente estabas. Y mientras el ego esté haciendo eso, mientras exista esta defensa sutil, pero constante, la gracia no puede entrar porque no hay un espacio real para ella, no hay un vacío genuino, no hay un reconocimiento honesto de la necesidad absoluta. Y Simone Weil llamó a esto decreación. Este proceso de deshacer el ego defensivo, de permitir que todo constructo protector se disuelva, de permanecer desnudo ante la propia conciencia sin ninguna hoja de parra que cubra la vergüenza, y solo en esta completa desnudez, en esta total vulnerabilidad, en esta aceptación radical de la justa condena, puede suceder algo parecido a la gracia, no porque la merezcas, sino precisamente porque dejaste de intentar merecerla. No porque seas bueno, sino porque finalmente admitiste que no lo eres. No porque hiciste algo bien, sino porque reconociste plenamente lo que hiciste mal sin ninguna excusa atenuante. Y en ese momento de reconocimiento total, de aceptación completa, de entrega absoluta a la verdad de la propia transgresión, ejecutor interno a veces, no siempre, no garantizado, pero a veces puede relajar la vigilancia, puede abrir la posibilidad de reintegración, puede permitir el regreso del exilio, no porque lo hayas convencido de que no merece castigo, sino porque finalmente has aceptado que lo merece, y paradójicamente es así de completo. Aceptación de la justicia
de la sentencia que abre la puerta a la posibilidad de la misericordia, porque ahora la misericordia no es una negación de justicia, sino algo que trasciende la justicia. No es una declaración de inocencia, sino el reconocimiento de que uno, incluso siendo culpable, incluso justamente condenado, todavía puede ser transformado, todavía puede ser R. Una vez sanado, aún puedes volver a vivir con integridad, incluso mientras llevas un recuerdo permanente de cuando no vivías. Y Wilde experimentó esto en destellos a lo largo de su vida, momentos en los que después de períodos de autocrítica brutal, después de enfrentar sin piedad sus propias faltas y debilidades, experimentó algo que solo podía describir como la presencia de Cristo, no el Cristo de las iglesias, sino Cristo como el principio del amor que desciende hasta lo más bajo, incluso los más condenados, incluso los más perdidos, y este amor no niega la condenación, sino mora en ella, no elimina la culpa, pero transforma la relación con ella. No borra el pasado, pero crea la posibilidad de un futuro diferente. Y Wilde dijo que este tipo de gracia no se puede buscar directamente, no se puede lograr a través de técnicas espirituales, no se puede lograr a través de desempeño religioso, solo puede ser recibida, y solo puede ser recibida por aquellos que han creado un espacio real para ella a través de la decreación completa del ego defensivo. Y esto es radicalmente diferente de cómo la religión popular predica la gracia, porque la religión popular quiere que te sientas bueno, quiere que experimentes un alivio rápido, quiere que tengas consuelo inmediato, pero Wilde sabía que la gracia real, la transformación genuina, la salvación real, solo llega después de que has pasado por el infierno de enfrentar la verdad total sobre ti mismo. Solo después de que has aceptado el veredicto justo del juez interior, solo después de que has dejado de defenderte por completo y has quedado expuesto en tu culpa real, y solo entonces, tal vez, algo puede caer, algo puede tocar, algo puede transformarse, pero no hay garantía, no hay fórmula, no hay técnica que obligue a esto. Solo se pueden crear condiciones mediante una honestidad brutal y una espera sin expectativas específicas, una espera sin exigir resultados, una espera como alguien. Acepta que tal vez nunca llegue, pero sigue siendo fiel a la verdad. Y ahora llegamos a la parte práctica que Simone Weil desarrolló no como un sistema, sino como una forma de vida. Prácticas concretas, no para manipular el gobierno interno de la conciencia, sino para vivir en honor a ella, para respetar su autoridad, para cooperar con su funcionamiento en lugar de resistir constantemente. Y la primera práctica es lo que Wilde llamó simplemente atención, que ella describió como la forma más elevada de oración incluso para los ateos. Y atención, aquí no significa concentración forzada o enfoque intenso, significa presencia desarmada en lo que es, observación sin juicio, pero también sin negación, la capacidad de ver la verdad desnuda sin intentar cambiarla, arreglarla o huir de ella inmediatamente. Entonces la práctica concreta es esta. Tómate 10 minutos cada día, si es posible por la mañana, cuando tu mente aún no esté completamente dominada por las preocupaciones del día, y simplemente siéntate en silencio y observa tus pensamientos, pero no como la meditación donde el objetivo es vaciar la mente. En lugar de eso, estás practicando ser un testigo consciente de tu propia conciencia. Estás aprendiendo a escuchar lo que dice el juez interno. Presta atención a lo que es el testigo interno. Recuerda, siente dónde el hacedor interno está causando malestar, y cuando notes que te estás defendiendo mentalmente de alguna verdad incómoda, simplemente observa esta defensa sin juzgar, pero también sin ceder ante ella. Observa cómo el ego crea automáticamente narrativas protectoras, cómo la mente instantáneamente busca justificaciones, cómo naturalmente intenta suavizar la condena interna, y simplemente observa, no intentes detenerte, no intentes cambiar, solo ve claramente el mecanismo en acción, porque ver con claridad es el comienzo de la transformación. La conciencia del patrón es el primer paso, a no estar completamente controlado por ello. Y la segunda práctica que Weil desarrolló fue lo que ella llamó lectura, pero no lectura ordinaria. Era lectura como una forma de atención. Así que
Toma un texto que reconozcas que contiene una verdad profunda. Podría ser la Biblia, si tienes una relación con ella. Podría ser poesía, podría ser filosofía. Cualquier cosa que sepas toca algo real en ti. Y en lugar de leer rápidamente para absorber información, lee una oración y detente. Una sola oración. Y piensa en ella por completo. Deja que resuene. Siente donde toca. Fíjate en las resistencias que levanta. Y no sigas adelante hasta que realmente hayas dejado asimilar esa frase. Hasta que le hayas prestado toda tu atención. Y Wilde decía que una página leída de esta manera, con total atención, tiene más valor que un libro entero leído distraídamente, porque no es la cantidad de información lo que transforma, sino la calidad de la atención que traes. Y la tercera práctica, quizás la más difícil, es confesar. Pero no necesariamente confesarte a un sacerdote o terapeuta. Confesarte a ti mismo primero. Escribir en un papel o mecanografiar un documento que nunca compartirás las verdades que normalmente escondes, las transgresiones que minimizas, las motivaciones que disimulas, y escribirás sin editar, sin suavizar, sin justificar, solo la verdad desnuda como la conoce el testigo interno, y no hacerlo una vez, sino periódicamente, semanalmente. Tal vez porque el proceso de decreación del ego defensivo no es un evento de una sola vez, sino una práctica continua. Cada semana descubres nuevas capas de autoengaño que debes enfrentar, nuevas defensas que el ego ha construido, nuevas narrativas que la mente ha creado para proteger la imagen que tienes de ti mismo. Y al escribir la verdad sin excusas, estás entrenando la capacidad de ser honesto contigo mismo. Estás fortaleciendo el músculo de la autoconciencia que la mayoría de las personas dejan atrofiar. Estás practicando vivir sin máscaras incluso cuando nadie te mira, excepto el testigo interno, que de todos modos siempre vio a través de máscaras. Y la cuarta práctica es hacer deliberadamente algo que el ego no quiere hacer. No algo autodestructivo, sino algo que el ego considera por debajo de su dignidad. Algo que no trae recompensa. Algo que nadie sabrá que hizo, por lo que no gana reputación, y hacerlo solo porque es necesario hacerlo, porque es correcto, porque sirve a algo mayor que las necesidades del ego. Y Wilde practicó esto trabajando en fábricas a pesar de ser un intelectual brillante, negándose, privilegios que ofrecía su clase social, eligiendo la solidaridad con los oprimidos, no como una actuación política, sino como una práctica espiritual de decreación, de deconstrucción del ego, que siempre quiere estatus, reconocimiento, posición especial. Y tú puedes hacer una versión más pequeña de eso en tu propia vida. Tal vez limpiar baños públicos que nadie más quiere limpiar. Tal vez ayudar a alguien anónimamente, sin posibilidad de agradecimiento. Tal vez hacer un trabajo necesario, pero invisible que no trae crédito. Y el punto no es cultivar una falsa humildad o desempeño de la virtud. El punto es confrontar y disolver la necesidad constante del ego de ser especial, de ser reconocido, de estar por encima, porque mientras el ego exige esta posición especial, realmente no puedes cooperar con el gobierno interno de la conciencia que exige la igualdad fundamental de todos frente a la ley interna, que no reconoce privilegios, que no acepta excepciones basadas en quién crees que eres. Y la quinta práctica, quizás la más importante, es simplemente dejar de mentir. Empezar poco a poco si es necesario. Dejar de decir mentiras piadosas convenientes. Dejar de exagerar historias para parecer más interesantes. Dejar de omitir verdades que te haría quedar peor. Dejar de distorsionar los hechos para servir a tu narrativa. Y esto te parecerá imposible al principio, porque descubrirás cuánto depende tu vida social de pequeñas falsedades, cuánto tus relaciones se basan en presentaciones editadas de quién eres, cuánto distorsionas automáticamente la verdad 1000 veces al día sin siquiera darte cuenta. Pero cuando comienzas a prestar atención y eliges deliberadamente la verdad, incluso cuando mentir sería más conveniente, algo comienza a cambiar profundamente. No solo en cómo te ven los demás, sino en cómo te ves a ti mismo, en cómo habitas la tuya vida. Porque cada vez que eliges la verdad, estás honrando el gobierno interno de la conciencia. Estás respetando la ley interna. Estás cooperando con el juez interno en lugar de tratar constantemente de engañarlo. Y con el tiempo, mucho tiempo, esta práctica de la verdad consistente puede comenzar a disolver el exilio, puede comenzar a restaurar la integridad,
puede comenzar a permitirte regresar a habitar tu propia vida plenamente, en lugar de vivir siempre un paso detrás de tus propias mentiras, siempre manteniendo historias paralelas, siempre desperdiciando energía tratando de recordar qué dijiste a quién y cuándo. Finalmente puedes vivir con una verdad, cuando lo interno y lo externo finalmente se alinean, cuando eres la misma persona sola y con los demás, cuando ya no hay necesidad de máscaras porque ya no escondes nada. Hay paz en eso que ningún logro externo puede proporcionar. Hay descanso en esto que ningún éxito puede comprar. Hay plenitud en esto que es completamente diferente de la felicidad hedónica o el placer temporal. Es la profunda satisfacción de finalmente habitar tu propia vida con integridad, de finalmente estar en paz con el gobierno interno de la conciencia que siempre ha estado ahí, siempre lo has visto todo, siempre has conocido la verdad, y ahora finalmente ya no necesitas condenar porque has dejado de transgredir. No porque te has vuelto santo, sino porque te has vuelto honesto, total, radical, innegociablemente honesto primero contigo mismo y luego con el mundo. Y esa honestidad es la base sobre la cual cualquier vida genuina necesita ser construida. Sin ella, todo lo demás es un castillo de arena que la primera ola de crisis destruirá, pero con ella tienes una roca sólida que puede resistir cualquier tormenta porque no hay nada más oculto que pueda ser expuesto, no más falsedad que pueda revelarse, no más discrepancia que pueda explorarse. Eres lo que eres, completamente, y hay libertad en eso que es indescriptible hasta que lo experimentas por ti mismo. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice algo sobre ti. Dice que tienes el coraje de mirar aspectos de la existencia que más te parecen. Oria evita que no te conformas con respuestas superficiales sobre la conciencia y la moral, que algo dentro de ti reconoce la importancia de lo que Simone Weil descubrió sobre el gobierno interno de la conciencia. Y tal vez durante estos minutos que pasamos juntos, algo cambió. Tal vez sentiste el reconocimiento de una verdad que ya conocías pero que nunca habías visto articulada de esta manera. Tal vez identificaste en tu propia vida ejemplos de cómo opera el juez interno, cómo el testigo interno registra, cómo el ejecutor interno castiga. Y si algo aquí resonó profundamente, si sentiste que estas palabras eran describiendo tu propia experiencia con precisión que te sorprendió, así que deja un me gusta en este video, porque me muestra que estas exploraciones de la conciencia humana a través de la filosofía de Simone Weil están llegando a personas que realmente las necesitan, personas que están dispuestas a enfrentar la verdad incluso cuando duele, personas que valoran la integridad sobre la comodidad. Y suscríbete al canal mientras continuamos este viaje de exploración profunda de los aspectos más difíciles, pero también más esenciales de la experiencia humana, porque hay mucho más por descubrir sobre cómo vivir con honestidad radical, cómo cooperar con el gobierno interno de conciencia en su lugar, de resistirlo constantemente, cómo pasar por un proceso doloroso, pero necesario de transformación genuina. Y no es necesario hacer este viaje solo. Hay otros que caminan por el mismo camino, otros que luchan con los mismos problemas, otros que buscan la misma integridad, y juntos podemos crear una comunidad de personas que se nieguen a vivir en falsedad, incluso cuando la falsedad sería más fácil, que elijan la verdad incluso cuando duela, que honren el gobierno interno de la conciencia, incluso cuando requiera sacrificios que el mundo no comprende. Y ahora, habiendo recorrido juntas este territorio de conciencia que Simone Weil trazó con su vida y obra, solo queda reconocer algo fundamental. Lo que descubrió no fue una técnica de autoayuda, no fue un método de crecimiento personal, no fue un sistema filosófico abstracto, fue una descripción precisa de cómo funciona la parte más profunda de ti, la parte que no puedes engañar, no puedes sobornar, no puedes ignorar indefinidamente sin consecuencias devastadoras, y el mensaje central que Weil extrajo de la Biblia no es acerca de Dios ahí afuera juzgándote, se trata de esta dinámica interna, de autogobierno, ese tribunal supremo de conciencia que opera según leyes que no escribiste pero reconoces como válidas, que no elegiste pero aceptas como legítimas, que no puedes abolir pero puedes elegir honrar o violar, y cada violación tiene un costo. Cada transgresión tiene una consecuencia, no porque el universo sea cruel, sino porque la integridad es un requisito fundamental para el bienestar del alma.
Es imposible prosperar genuinamente mientras estás dividido contra ti mismo. Imposible tener paz real mientras estás bajo la condenación del interior juez. Es imposible habitar plenamente la propia vida mientras estás exiliado del paraíso interior, donde es posible estar en paz contigo mismo. Y el camino de regreso no es fácil, no es rápido, no es indoloro. Exige una confrontación brutal con la verdad sobre quién has sido. Exige la aceptación completa de la justicia de la condena interna. Exige la entrega absoluta de todo mecanismo de defensa del ego. Exige la muerte de la versión falsificada de ti para que finalmente pueda nacer algo verdadero. Pero no hay atajo, no hay sustituto, no hay forma de saltarse este proceso y aún así lograr una integridad real, una paz genuina, una vida plenamente habitada. Puedes probar 1000 técnicas diferentes, puedes buscar 1000 formas de alivio temporal, pero eventualmente tendrás que regresar y enfrentar lo que registró el testigo interno, lo que concluyó el juez interno, lo que exige el ejecutor interno, porque el gobierno interno de la conciencia no se va. No se puede subcontratar, no acepta representantes. Solo tú puedes hacer las paces contigo mismo. Solo tú puedes pasar por el proceso de transformación que la conciencia exige. Solo tú se puede restaurar la integridad rota. Y Simone Weil solo vivió 34 años, pero en ese tiempo lo enfrentó con un coraje que pocos poseen. Se negó a vivir en mentira, incluso cuando la falsedad le hubiera hecho la vida mucho más fácil. Mantuvo una fidelidad brutal a la verdad, incluso cuando la verdad la condenaba. Cooperó con el gobierno interior de la conciencia, incluso cuando exigía sacrificios que el mundo consideraba excesivos o incluso demenciales, y murió joven, murió en el exilio, murió sola, pero murió con su integridad intacta, murió en paz con su juez interior, murió habiendo honrado hasta el fin la ley interior que ella reconocía como sagrada, y quizás este sea el único éxito real que importa al final. No cuántos años viviste, sino si viviste con la verdad. No lo que lograste externamente, sino si mantuviste la integridad internamente. No cómo te vio el mundo, sino si puedes mirarte a ti mismo sin vergüenza, ese en el autoengaño, sin necesidad de máscaras ni mentiras, y este no es un ideal imposible, no es una perfección inalcanzable, es simplemente una elección constante de honrar el gobierno interno de la conciencia, de respetar el derecho interno, de vivir con la mayor honestidad posible, hoy sabiendo que mañana descubrirás nuevas formas de autoengaño que hay que afrontar, nuevos mecanismos de defensa que hay que disolver, nuevas capas de falsedad que hay que eliminar, porque el proceso de vivir con integridad no termina, no alcanza. Un punto final donde relajarse y cantar victoria es un viaje continuo, es una práctica diaria, es una elección momento a momento entre la verdad y no la mentira conveniente, entre la honestidad y no la actuación cómoda, entre ser real y no parecer impresionante. Y hay dignidad en eso, hay nobleza en simplemente seguir eligiendo la verdad, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando el mundo no entiende, incluso cuando sería mucho más fácil mentir. Porque al final no respondes al mundo, respondes al juez interior, al testigo que lo vio todo, al gobierno interno de la conciencia que siempre saber quién eres realmente detrás de todas las máscaras, y hacer las paces con ese gobierno, vivir en armonía con esta ley interior, habitar tu propia vida con total integridad. Esto es lo que Simone Weil encontró como la esencia de toda verdadera espiritualidad. No importa el nombre que le des. No importa qué tradición sigas o rechaces, porque al final todo se reduce a esto. Puedes mirarte a ti mismo sin huir, puedes habitar tu propia vida sin vergüenza, puedes descansar en la conciencia de que eres lo que dices ser, haces lo que dices que haces, vives lo que dices que crees, y no hay una discrepancia fundamental entre quién estás solo y con quién estás, entre lo que piensas y lo que dices, entre lo que sientes y lo que haces. Y cuando finalmente logras esa alineación, incluso si es imperfecta, incluso si siempre está en proceso, hay una paz en esto que es completamente diferente de cualquier placer o éxito externo. Es la paz de estar finalmente en casa dentro de ti mismo, de finalmente habitar tu propia vida plenamente,
de finalmente ser libre del exilio interno que ni siquiera sabías que estabas viviendo hasta que experimentas lo que es regresar. Y quizás ese sea el mensaje final que Simone Weil dejó, no a través de un sistema filosófico completo, porque murió antes de poder completarlo, sino a través de una vida vivida con feroz integridad, a través de una negativa absoluta a mentirse a sí misma incluso cuando la verdad dolía insoportablemente, a través de una fidelidad total al gobierno interior de la conciencia incluso cuando costó todo, y que la vida, por breve y difícil que haya sido, es testimonio de lo que es posible cuando eliges la verdad por encima de todo, cuando honras la ley interna por encima de toda conveniencia externa, cuando vives con atención constante a lo que dice el juez interno, a lo que el testigo interno recuerda, a lo que el hacedor interno exige, porque al final no hay otro camino. Hacia la paz real, no hay otro método para la plenitud genuina, no hay otro proceso hacia la verdadera salvación excepto este: confrontar la verdad brutal sobre uno mismo, aceptar la justa condena del gobierno interno de la conciencia, atravesar la muerte del ego falso y emerger del otro lado transformado, no perfecto, no sin cicatrices, no sin recuerdos de lo que fue, pero finalmente, capaz de vivir con honestidad, con integridad, con la paz profunda de quien ha hecho las paces con el juez interior más duro y severo, misericordioso que existe, el juez que eres tú mismo en tu forma más verdadera, más desnuda, más profunda,